Bueno, arrancamos. La primera cuestión, antes de comenzar con la parte conceptual del día de hoy, es que vamos a tener, ustedes ya tienen un cronograma de clases, que eso está puesto en el campus. Ustedes tienen la semana que pasó, esta que tenemos ahora y la siguiente de clase, y luego tienen una semana libre. En esa semana libre lo que se va a establecer es un pequeño trabajo práctico sobre la unidad 1. ¿Cuál es el motivo de este trabajo práctico o este pequeño registro del trabajo práctico? Es que eso queda asentado para la promoción. Ustedes seguramente van a tener tres trabajos prácticos, si no me confundo, que si ustedes quieren realizar recuerden que una de las modalidades que establece la asignatura para promocionar la materia, para aprobar la materia, es la promoción con descarga de contenidos. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esa descarga de contenidos con estos trabajos prácticos? Entonces, lo que le habilita a presentar un trabajo por promoción con descarga de contenidos es la realización de estos trabajos prácticos que vamos a dar en la semana que ustedes tienen libre, es decir, que ahí no tendrían clase teórica sincrónica, ni tampoco vamos a colgar ninguna otra clase, ningún otro video, sino que ahí va a haber una tarea para que ustedes en el campus puedan completar y presentarla por allí. Es una pequeña tarea de la unidad, en este caso va a ser de la unidad 1, que es el objeto de la educación física. Luego van a tener otras sobre prácticas y contenido, y luego van a tener otras sobre enseñanza. Hay que presentar los tres para poder participar en esta promoción con descarga de contenido, y luego vendrá la realización de un trabajo final que obviamente se pueden tomar cosas de lo que ustedes trabajaron en esos pequeños trabajos prácticos. Son muy sencillos, muy breves, eso se los vamos a ir dando a medida que llega esa semana libre, digamos. Recuerden que ahí ustedes no van a tener ni teórico sincrónico, tampoco se va, obviamente como no va a haber teórico sincrónico, no se va a subir ninguna clase, ni tampoco va a haber, no sé si vieron que también hay una serie de videos que corresponden también con determinada temática del programa, tampoco eso va a ser bueno, eso igual está, pero tampoco es que lo tengan que mirar ni va a haber bibliografía para leer. Ustedes ya tienen una bibliografía para leer, que se pone como semana a semana en cada clase y la pueden descargar, etc. No sé si hasta acá alguna consulta. Estoy viendo si alguien más entró. Sí. No, todo claro. Bueno, fantástico. Bueno, arrancamos. La educación física y la ciencia, en el tema de hoy, objeto y obstáculo. Bueno, la primera consideración a realizar, digamos, que tenemos en este punto, que me interesa señalar en este punto, lo primero de todo ello es que, por ahí puede sonar un poco contradictorio, pero la educación física siempre estuvo vinculada, cualquier cosa si no se ve, me dicen, siempre estuvo vinculada a la ciencia, siempre tuvo una relación con la ciencia. Digamos, esto hay que señalarlo y hay que decirlo, porque me ha pasado, digamos, o nos ha pasado, digamos, uno empieza a revisar la formación y siempre ha sido un problema la relación de la educación física con la ciencia, o siempre ha estado si la educación física participaba de la ciencia, si la educación física es ciencia, si la educación física tenía ese estatuto de ciencia. De hecho, si recorremos un poco la idea de
de la educación física y la constitución de la educación física y su breve historia de la educación física, vamos a ver que de un modo u otro la educación física siempre ha reclamado ese estatuto científico, ya sea por vía de los conocimientos anatómicos, de los conocimientos fisiológicos, ya sea porque ha llevado a cabo investigaciones a las cuales se piensa de corte científico, digamos. No todas las investigaciones son científicas, ojo, no todas las investigaciones son científicas, investigaciones de corte científico, hay investigaciones históricas, investigaciones policiales, investigaciones filosóficas, digamos. No es lo mismo esos tipos de investigaciones que una investigación de corte científica, digamos. ¿Ah? Me refiero a las investigaciones de corte científica respecto de la educación física. Entonces, lo que podemos decir en primer lugar, que la educación física siempre ha tenido una relación, o siempre implicó, este símbolo significa implica, ¿tá? Vamos a ir viendo algunas cosas, algunas notaciones. La educación física siempre implicó una relación con la ciencia. No sé qué han visto ustedes allí. ¿Qué idea tienen de esa relación? ¿Qué han visto de la relación entre la educación física y la ciencia? ¿Qué saben de ello? Yo me acuerdo que en teoría uno, hace muchos años, yo estoy volviendo a la carrera, por la virtualidad, veíamos Bunge, por ejemplo, el método científico. El primer texto de teoría uno que nos daba Chiani hace 1500 años, un autor argentino, ¿no? Que murió hace, no hace mucho, Creo que el año pasado. O el año pasado. el año pasado, En ¿no? algún video vi que que Ricardo y vos lo nombrabas. Sí, Así que digo, empezamos por ahí, ¿no? Por la clasificación que había sí, o que hay. sí, sí. Estoy viendo si entró alguien más, no. Sí, había ahí una relación, como dice. Ay, ¿cuál es tu nombre? ¿Maxi es? ¿Qué dice Max? Maximiliano, sí, Maxi. Maximiliano. Quedó Max aquí. Sí. Que dice, esperen que está entrando otra persona. Ahí está. Ujú. Que dice Maximiliano. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Qué pueden agregar a esto que dice Maximiliano? No, que después de tantos años de carrera, yo también estoy volviendo a la carrera, es que esa relación siempre fue bastante conflictiva, en el sentido de que en esto de los métodos científicos y de las reglas que tiene que seguir una disciplina para convertirse en ciencia, siempre estuvo en conflicto el tema del objeto de estudio de la educación física. Sí, Entonces, en ese sentido siempre fue bastante conflictiva esa relación entre la educación física y la ciencia. sí, sí, Y que por ahí la educación física se encontró siempre subordinada a tener que justificar sus saberes en otras ciencias. Eso también lo vimos mucho. Como ciencias médicas, fisiología. sí, sí. Y sí, todo esto efectivamente es lo que ha sucedido, como ustedes lo enuncian muy bien. Ahora, otra pregunta que acá podemos pensar e ir analizando. Eh, ¿Se rehúsa de la ciencia o se sostiene la ciencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden analizar allí? ¿Cómo profesor? ¿Cómo fue la Claro, sí, pregunta? sí, la idea de lo que ustedes han visto respecto de la ciencia. La idea es sostener el conocimiento científico o rehusar, criticar el conocimiento científico, digamos, en relación entre la educación física y la ciencia, ¿no? No, yo creo que hoy, en una época que todo se agrieta entre lo cuantitativo y lo cualitativo, creo que ir por el medio, usar lo cuantitativo cuando te sirve y lo cualitativo cuando te sirve, es como el capitalismo y el socialismo. Un país como Noruega es capitalista porque vende salmón, pero tenés un estado de bienestar donde vos pagas un impuesto y te vuelve en educación y salud y funciona, porque no hay tanta corrupción. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Creo que por ahí repensar las formas. O sea, no sé si
sostener lo científico como ya estaba dado, sino que se están repensando un montón de formas de producción de teoría diferente que se desprenden de estas cuantitativas o ciencias que ya tienen legitimidad por sí solas, digamos. Sí, hay... Inclusive entre esto de lo cuantitativo, o estas ciencias que ya tienen legitimidad de muchos años, o entre lo cualitativo, digamos. Ese fue un debate muy fuerte, digamos, sobre todo en las ciencias sociales. Si lo cualitativo o lo cuantitativo, qué implica lo cuantitativo, qué implica lo cualitativo, como lo cuantitativo en el sentido de vinculado a esto que dice Lara, bueno, a esas ciencias de mayor tradición, entiendo Lara, o por lo menos lo que yo puedo leer allí es a las ciencias exactas, digamos, lo cuantitativo generalmente vinculado a la ciencia exacta, lo cualitativo vinculado a lo social, digamos, a las ciencias sociales. Y era un poco como lo cuantitativo era como difícil pensarlo en lo social, y lo cualitativo era difícil pensarlo en lo exacto, digamos. Entonces cada uno para... Y al mismo tiempo estaba, que yo creo que estaba, por ahí sigue estando, ustedes me dirán, no lo sé, si ustedes tienen ahora más recorrido en las distintas materias. Lo cuantitativo vinculado muchísimo a una lógica positivista, digamos, y lo cualitativo ligado mucho a una lógica hermenéutica o interpretativa, digamos, en ese sentido. Es decir, por uno la cuestión más de encontrar el sentido, un cachito, ahí entra otra persona, por uno de encontrar un poco más la cuestión del sentido, y por otro encontrar un poco más la cuestión de ir sumando datos y datos y datos, cosa más de lo exacto y el sentido de lo social. Ahora, ¿es posible seguir sosteniendo esa división? Vamos a abrir la pregunta. No significa que la tengamos que contestar ya. Pongámosla en circulación, digamos. Pongámosla en duda, digamos. ¿Es posible sostener esa división entre lo exacto y lo social? Lo exacto hace referencia, o las ciencias cuantitativas hacen referencia, digamos, a lo positivo, al positivismo, y lo social hace referencia al sentido, digamos, a encontrar un sentido, digamos, a ver cuál es ese sentido que está puesto ahí en circulación en lo social. Sostengamos por ahora la pregunta, digo, si quieren agregar otras preguntas, no digo que ya salgamos a responderlo, ¿no? Mantengamos una actitud. Yo creo que también ahí también podríamos preguntarnos el por qué tenemos que clasificar a algo como ciencia, o los por qué de una disciplina es ciencia, Sí, básicamente. sí. Creo que también ahí también sería una buena pregunta para poder pensar. Sí, o si la educación física no precisa hacer ciencia o es otra cosa, digo, capaz que esa discusión ya quedó vieja. Si precisamos ser o no y estamos atrás de eso, por ahí nuestro foco de estudio son las prácticas corporales y con diferenciarlas de las actividades físicas que la da cualquiera, un youtuber o mi mamá que la mira de internet. Por ahí Claro, va por ese lado, ¿no? ¿no? La discusión es más actual. Aparecen esas cosas. Sí, ahí tenemos, bueno, sostengamos las preguntas. No vayamos ya están muy bien las cuestiones que van presentando. Perdone que voy mirando a ver si alguien se incorpora, pero por ahora estamos. Ahí está. Igual va avisando, pero por las dudas, alguno queda ahí como en la sala de espera. Entonces, bien, vayamos ahí sosteniendo esas preguntas, a ver qué sucede, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos un poco un recorrido, breve, chiquitito, la educación física, primer punto, la educación física, insisto, siempre ha tenido una relación con la ciencia, ya sea
reclamando el estatuto de la ciencia, y como creo que Lara decía, no recuerdo, decía, bueno, o Eliana, no recuerdo quién, ha reclamado, digamos, cómo tomar los saberes de otras disciplinas, aplicar los saberes de otras disciplinas, entonces ahí, digamos, ahí hay una relación con la ciencia, nos guste o no nos guste, utiliza los saberes de otras disciplinas científicas, no recuerdo quién mencionaba, para pensar su cuestión de la aplicación, digamos, ¿no? Por otro lado, la educación física ha reclamado o ha pensado si es ciencia, en ese sentido, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Ahí señalaba, lo que Maximiliano decía, lo de Bunge, digamos, íbamos hacia Bunge, hacia la idea de, bueno, ¿y qué es la ciencia? Entonces, si la ciencia es esto, entonces la educación física cumple con esos, según lo que dice Bunge, vamos a ponerlo según lo que dice Bunge, ¿no? Cumple con esos requisitos para ser una ciencia, ¿no? O sea, ¿qué ha problematizado la idea de si es ciencia, si no es ciencia, en ese sentido? Entonces, fíjense que en una primera instancia lo que no podemos es negar que la educación física ha tenido una relación con la ciencia. No ha tenido una relación, la educación física, con la religión. Que puede ser. ¿Comprende? No ha tenido una relación de la educación física con la religión. No ha tenido con el estatuto religioso. No ha tenido una relación la educación física con la magia. Fíjense que ahí ya tienen tres formas de conocimiento. La religión una, la magia otra, la ciencia otra. ¿Ven? La educación física no se ha vinculado ni con la religión, no se ha vinculado ni con la magia, ¿ah? Con la filosofía. La magia, profe, dijiste. Magia, La tipo el magia. pensamiento mágico. Sí, el pensamiento mágico, sí. La mafia, entendí. La Mafia con F, no, pensé que estabas diciendo. con Al G, Capone, ¿no? magia. Okay. ¿Ah? Pero no ha hecho cosas en ese sentido, no, hay un pensamiento mágico y un accionar mágico, digamos, en ese sentido. Tampoco lo ha hecho con la religión. ¿Ah? Bueno, el profe Casas diría que hay un pensamiento mágico, por lo menos en la parte de Fisiológica. entrenamiento, ¿no? Bueno. Sí, en el sentido de que cualquier uno dice lo que hay que hacer o no. Sí, después empiezan a operar ciertas cosas, porque también yo le digo, no ha operado la educación física en relación con la religión, pero después hay como uno dicen, hay como cierto culto a rendir a tal cosa, a tal otra cosa, ¿no? Pero digo, no ha tenido una operatoria de un conocimiento religioso, digamos, bajo cierta escritura, bajo cierta, ¿no? Bueno, eso no ha estado. La otra cosa que podemos pensar es con el sentido común, puede ser. Y ahí habría que indagar un poco más. Pero siempre la educación física ha tenido una relación con la ciencia a las ideas de la época. ¿Ah? Recuerden que cuando nosotros hablamos de la constitución de la educación física, en la reforma de la gimnástica, ahí, si volvemos un poquito hacia atrás, ¿cómo aparece la educación física? ¿Bajo qué argumentos? Ustedes los dijeron. Bajo argumentos médicos, es decir, tomando argumentos de otras disciplinas, fundamentalmente médicos, anatómicos, químicos y fisiológicos, decíamos, aparece la educación física. Y allí se elabora la reforma de la gimnástica. Es decir, utiliza los conocimientos científicos de la época para dar argumentación a una nueva disciplina que emerge. Eso es lo que diría Foucault, aparece una ruptura. Ahí hay un análisis genealógico y arqueológico respecto del saber, en donde hay una serie de discursos que se unen, que se combinan, que se articulan, que permite la aparición de una disciplina que antes no estaba. Por ejemplo,
se ponen en juego los discursos anatómicos, químicos y fisiológicos respecto del ejercicio. Y los argumentos que se sostienen allí son argumentaciones de corte natural, es decir, hay un ejercicio natural que es propio del organismo que hay que realizar. Se va contra los ejercicios artificiales que presentaba la gimnástica. ¿Se comprende? ¿Pero qué utilizaba? Una relación con la ciencia de la época. ¿Ah? ¿Qué idea de ciencia vamos a analizar un poquito ahora? ¿Qué idea de ciencia es la que sostiene la educación física? ¿Ah? Y acá es lo que tenemos que empezar a indagar. ¿Cuál es la idea de ciencia que sostiene la educación física? Es decir, está subsumida a utilizar los conocimientos de otras disciplinas científicas. Está entre lo cuantitativo y lo cualitativo, digamos, la educación física. Está la educación física, esto que decía, ¿es o no es una ciencia? Bueno, analicemos un poco la ciencia, más que ahora la educación física. Y mientras vayamos analizando la ciencia, vamos analizando la educación física. La primera idea que tengo para compartir con ustedes y poner en circulación con ustedes es la idea de vamos a poner acá, la idea de un físico. Feynman, ¿lo conocen? Me está diciendo que queda poco tiempo. Nos volvemos a conectar por el mismo. Richard Feynman, físico, premio Nobel de Física en 1965. Si no lo conocen, los invito a conocerlo. Muchísima gente quisiera estar con Feynman, digamos, o trabajar con Feynman. Invito a conocerlo. Él dice en un texto que es la ciencia, justamente, una de las cosas que dice es que la ciencia debe dudar. La ciencia debe dudar, ¿pero de qué? De las experiencias del pasado. Del pasado. ¿Y qué debe buscar, dice él, en esa duda y en esas experiencias del pasado? Esto es interesantísimo. Debe buscar nuevos experimentos. ¿Ah? Y lo resalto. Nuevos experimentos. Vamos a dejarlo ahí resaltado. Es decir, no quedarse con el pasado, les está diciendo Feynman, Richard Feynman, sino que debe buscar realizar nuevos experimentos. La pregunta es, pensando en la educación física, ¿cuáles son los nuevos experimentos que presenta la educación física? La educación física prioriza los nuevos experimentos o que lo que hace la educación física es priorizar la experiencia y la sumatoria de años como fuente de saber. Lo que nosotros encontramos, vamos a decirlo así, lo voy a decir bien, lo voy a decir directo y lo vamos a ir problematizando, es que la educación física, siguiendo esta idea de Feynman, y no es el único que lo sostiene, vamos a ir viendo, no es el único que sostiene que la ciencia tiene que producir nuevos experimentos. ¿Por qué tiene que producir nuevos experimentos? ¿Por qué creen que tiene que producir nuevos experimentos? ¿Para qué sería que hay que producir nuevos experimentos? Que pone... Y para actualizar, sí, perdón. Y para actualizar sus saberes, para replantearse lo que ya está dicho, ¿no?
Sí, para Los actualizar problemas sus son saberes. otros, tal vez también. ¿Perdón? Quizás también porque los problemas sean otros. Van mudando los Tal cual. problemas. Por ejemplo, esto, Maxi, que es una página de Feynman, que pones acá en el chat. Sí, encontré ahí una página de él, la compartí. Estaba chusmeando. Está bueno, no la conocía. Vamos a... bien, fantástico, la miraremos. Entonces, para ir produciendo nuevos conocimientos, exacto, digamos, para estas cosas, es muy sencilla la respuesta, digamos, ¿para qué se producen nuevos experimentos? Para ir produciendo nuevos conocimientos, porque los problemas empiezan a ser otros, digamos. Ahora, lo que nosotros encontramos es que la educación física siempre sostiene sus argumentos en la experiencia. Y lo que prioriza, digamos, es los años. Creo que siempre se dice, no, este tiene muchísima experiencia, este tiene muchos años de práctica, de patio, ¿no? ¿Y qué debe estar diciendo cuando les dicen eso? ¿No? Como que sabría mucho, como que sabe mucho, porque tiene mucha experiencia, porque tiene muchos años de patio, porque hace tiempo que está aquí, ¿no? Entonces, se prioriza esa idea, ¿no? De que la experiencia implica, vamos a ponerlo acá, ya que estuvimos con ese símbolo, implica un saber. La experiencia, los años que se viene dictando, implica un saber. Vamos a abrir una pregunta. ¿Implica saber? Vamos a ponerle pregunta. La experiencia, ¿implica saber? La cantidad de años, ¿implica saber? Sí, depende qué saber también, ¿no? Hoy decías el conocimiento vulgar o común, o el sentido común y el epistemológico o el científico. Y depende del lugar, poner lo mismo un sentido común, unas creencias en Occidente que en Oriente, ¿no? Se ve mucho con la idea del viejo, de la vejez. Por ejemplo, ahí se ve algo. Lo que pasa es que ahí hay que... yo lo que te llevaría ahí, Maxi, es pensar, bueno, pero eso es ciencia, eso está en relación con la ciencia. No, más con la creencia, ¿no? Claro, con la Cultural. creencia, ¿no? Sí. Entonces, En teoría 4 vimos un texto que se llamaba La formación del espíritu científico, sí, que hablaba de que de en la Vallejo. ciencia habían, sí, obstáculos, que uno era este factor de reproducir siempre por inercia los saberes del pasado. Nada, el autor lo consideraba como un obstáculo de la ciencia en su formación o en Sí. su constante crecimiento. Bueno, ahí pueden ver, digamos, efectivamente, si esto se transforma en un obstáculo. Porque en rigor, digamos, miren, lo borro un poquito aquí. Borro un poquito aquí. Es un pequeño gráfico, tenemos tiempo. Teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, ¿no? Práctica. No importa ahora los puntos, no me voy a meter con esto. Pero esto es más o menos así. Para pasar, obviamente acá vendría práctica, ¿no? Se comprende, ya sería teoría, no me voy a meter ahora igual con eso. Para pasar de esta teoría a esta teoría, yo necesito hacer el experimento. Fíjese que estoy diciendo experimento, no estoy diciendo experiencia, luego hay que diferenciarlo. Para pasar de esta práctica a esta práctica, tengo que analizarla, tengo que teorizarla. Para pasar de esta teoría a esta teoría, tengo que hacer el experimento.
para pasar de esta práctica a esta práctica, tengo que teorizarla. ¿Se comprende el gráfico? Y ahí sigue. ¿Ah? Acá. Ahora bien, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Si yo tengo esta teoría, hago el experimento, se supongo que en esta teoría voy a tener nuevas ideas. Esa teoría me permite nuevos experimentos. Estos experimentos que realizo, cuando las analizo, tengo nuevas ideas. Estas ideas me permiten nuevos experimentos. Fíjense, acá le estoy dando una clave. El experimento, para que sea posible, necesita de la teoría. ¿Ah? No así la experiencia. No así la experiencia. En ciencia, lo que prevalece es la teoría sobre el experimento. ¿Ah? Se nos corta. Cortamos y nos volvemos a conectar, así le explico lo que sigue, porque si no me va a quedar colgado. Corto y nos volvemos a conectar por el mismo link, chicos. ¿Está? Ahí va.